Señor Ministro de Agricultura Andrés Valencia Pinzón, muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días, ¿cómo están? Muy preocupado, señor Ministro, porque seguimos con noticias tan desalentadoras como el secuestro de otro importante ganadero en Arauca. Habíamos tenido hace poco la buena noticia de la liberación de otro secuestrado en La Guajira. Señor Ministro, la seguridad en el campo no es condición básica para que el campo se desarrolle. Fundamental, Fernando, en la medida en que tengamos mejores condiciones de seguridad, la gente va a seguir invirtiendo en el campo, va a quedarse en las zonas rurales y por supuesto va a traer nuevas inversiones que tanto se necesitan, sobre todo para poder seguir aumentando la producción de alimentos que Colombia está en capacidad de producir. Colombia tiene un potencial de producción sencillamente gigantesco, señor ministro. Solamente la altillanura podría ser la dispensa de toda América. Hay regiones de la costa atlántica de unas potencialidades gigantescas. Las regiones de los llanos orientales. Este es un país por descubrir en materia agrícola, pero hay temas como ese y como la reforma agraria que está prevista en el papel firmado por Santos y por los bandidos de las FARC en La Habana. Eh, la gente no será eso lo que está o impidiendo o convenciendo a la gente de que no hay que hacer inversiones en el campo. Eso no pesa duramente sobre la proyección de inversión que necesita el campo colombiano. Claro que sí, pero nosotros estamos trabajando, Fernando, en una eh, reforma agraria que venimos ejecutando desde que llegamos al gobierno. En primer lugar, hemos aumentado la colocación de crédito y eso es un elemento muy importante para el desarrollo del campo. En estos primeros 7 meses del año 2019, la colocación de crédito ha crecido 18%. Hemos aumentado la colocación en todos los segmentos de productores de pequeños, medianos y grandes. Ha aumentado la colocación de crédito a mujeres. Hoy en día el 25% de los créditos está llegándole a las mujeres y por supuesto hemos hecho una cosa fundamental también y es aumentar las áreas con seguro agropecuario. Nunca antes en Colombia habíamos tenido tanto presupuesto para aseguramiento y nunca antes en Colombia en un primer semestre se habían asegurado más de 100.000 hectáreas, creciendo esas áreas en más de 180%. Venimos adelantando nuestro programa de agricultura por contrato, ya vamos superando los 19.000 productores. El año entrante queremos llegar a 120.000 y cerrar este cuatrenio con 300.000. En extensión agropecuaria queremos llegar a 550.000 y estamos próximos a presentar ante el Congreso una reforma a la ley de tierras, a la ley 160, para darle esa seguridad jurídica que necesitan muchos productores en el campo para poder expandir la frontera agrícola. Eso es fundamental, la seguridad es fundamental, es principio básico, de manera que hay que darle al campesino o al inversionista que si compra una finca, que si invierte en ella, no va a estar pendiente de que le caiga encima una reclamación de no sé cuántos años atrás, que no sé cuál de los antiguos compradores en la cadena tuvo que vender por razones de orden público y entonces va a perder la tierra. Eso no puede seguir sucediendo. No puede seguir sucediendo y entonces necesitamos un campo próspero y un campo capaz de hacer desarrollos tan importantes. Yo le mencioné la altillanura, señor ministro. Las posibilidades de la altillanura son colosales. Eso es como 12 veces el valle geográfico del Cauca. ¿No es así? Sí, la Altillanura es una frontera agrícola importante que tiene Colombia. Ahí hay más o menos unas 5 millones de hectáreas, yo diría. Colombia tiene un potencial para, como usted bien lo mencionó, para ser despensa agrícola mundial, pero hay que resolver los temas de seguridad jurídica en la propiedad de la tierra. Y eso sin duda es el gran obstáculo que hoy en día uno ve en la Altillanura. Por eso lo importante de tener rápidamente aprobado este proyecto de ley que nosotros queremos presentar y que consiste básicamente en atender esas preocupaciones que usted mismo mencionó de las falsas tradiciones, de las sanas posesiones, de aquellas personas que llegaron hace 40 o 50 años a la misma altillanura
a colonizar, incluso promovidos por los mismos gobiernos de la época para que se quedaran en esas tierras, ocuparan pacíficamente y pudieran tener un desarrollo agrícola. Pero hoy en día tenemos esa preocupación y en ese sentido lo importante es que si no hay seguridad jurídica, el desarrollo de la altillanura pues obviamente tiene una posibilidad menos probable. Y lo otro, pues por supuesto, es el aumento de la infraestructura y la inversión pública en esa zona del país, mejorar las carreteras, por supuesto, terminar de resolver lo de la vía al llano y generar otros instrumentos productivos como la producción de bienes públicos asociados a la producción agropecuaria. No cabe duda ninguna. Vías adecuadas. Este país está necesitando un programa de infraestructura a grande escala y de enorme nivel para explotar sus potencialidades. ¿Y qué tal, señor ministro, una palabrita sobre la Mojana? Es que tenemos noticia de que la Mojana es una de las tierras más ricas del mundo. Rica en el sentido de que la profundidad de la zona vegetal es casi incomparable en el mundo. ¿Y la Mojana ha despegado, señor ministro? En la Mojana ha venido dándose, digamos, una producción de arroz, por ejemplo, de algunos productos como yuca, hay mucha ganadería en la Mojana y hay una gran, digamos, dificultad y es sobre todo los excesos de lluvia que inundan las praderas e inundan, digamos, esas tierras. Y ahí se requiere, pues, por supuesto, también de una inversión pública importante, sobre todo para canalizar las aguas o tener unos distritos de riego que le permitan administrar a los productores mucho mejor el recurso hídrico. Pero esa es una zona también con todo el potencial y en ese sentido, digamos que requiere también de mucha atención por parte del Estado para poder fomentar también las inversiones allá y la producción agropecuaria, sobre todo en productos que tienen mucho potencial para la zona, como es el arroz. La producción de arroz en la Mojana ha venido creciendo. Es un arroz que tiene una productividad un poco más alta que, por ejemplo, la del Casanare, con la ventaja de que está cerca de un mercado importante que es el de la costa atlántica, que hoy en día se abastece una parte importante por medio de las importaciones de arroz desde Estados Unidos. Entonces la Mojana es crítica también para la seguridad alimentaria. No cabe duda ninguna, señor ministro, las potencialidades del país son enormes y tenemos una preocupación que sabemos que usted la tiene también, el sector panelero. La panela y el café van muy de la mano. Yo crecí en una hacienda en las cercanías de Manizales que era mitad café y mitad panela. El trapiche era fundamental y la panela era un elemento esencial para la supervivencia y para el mantenimiento de la finca los 12 meses del año. Hay épocas en que el café demanda muy poco trabajo y eso era suplido por el trabajo se aplicaba a la caña de azúcar. ¿Cómo va ese sector panelero con una caída tan drástica en el precio del azúcar que se ha disminuido prácticamente a la mitad, de 20 y algo centavos de dólar la libra y está en 12 centavos de dólar la libra? ¿Qué hacer con el sector panelero, señor ministro? Bueno, Fernando, sin duda lo que usted menciona es completamente cierto. La panela siempre ha sido, digamos, el ingreso alternativo cuando no hay café. Sobre todo genera una compensación cuando ya la cosecha de café terminó. Hoy en día la panela puede estar representando en generación de empleo más o menos directos unos 380.000 empleos. Hay panela, al igual que el café, en todo el territorio colombiano y ha venido cayendo el precio como usted bien lo dice. Hoy en día podríamos decir que la panela puede estar costando el kilo más o menos entre 1.200 y 1.300 pesos. Ha habido una sobreproducción de panela, digamos, marcada sobre todo en los últimos 3 años y eso unido a la caída del precio del azúcar, pues también hace que se empiecen a fomentar los derretideros porque se resulta más barato derretir el azúcar que eventualmente refinarla y procesarla. Y en ese sentido, nosotros qué hemos venido haciendo. Primero, lanzamos una campaña de promoción de consumo que se llama Estamos Hechos de Panela. Esa campaña arrancamos a finales del mes de agosto y va hasta diciembre de este año. Nosotros queremos sobre todo enfocar el consumo y la campaña de consumo en los jóvenes
porque la juventud colombiana no conoce la panela, no sabe que ese es un producto, digamos, que no es simplemente un endulzante, sino que es un alimento que tiene vitaminas y minerales y estamos enfocando esa campaña en ese sentido. También estamos trabajando con los paneleros para comprarles caña panelera para producir silo para la alimentación animal. Ahorita vamos a empezar a tener unos variabilidad climática importante, seguramente vamos a tener excesos de lluvia a partir del mes a partir de este mes, y eso seguramente puede afectar las praderas, inundarlas y afectar la alimentación de los animales. Entonces ya estamos haciendo el proceso de contratación y producción de ese silo y sacando caña panelera hacia la producción de silo podemos generar una reacción también hacia el alza en el precio. También hemos hablado con algunos gobernadores y con el ICBF para incorporar también la panela en las menús de alimentación de los niños y de esa manera también empezar a generar una cultura de consumo de panela a muy temprana edad. Y estamos trabajando finalmente también en otra estrategia que aún no se la puedo contar, pero la idea es tener algo así como una especie de panelatón y donde tengamos una participación importante del gobierno en el mercado de panela. Todo esto, señor ministro, mientras hay niños que sacan su comida de la basura en algunos lugares del país, niños que se mueren de hambre como pasa en La Guajira. ¿Tendremos superproducción o tendremos deficiencias en la distribución de la comida? No puede ser que haya niños con hambre, señor ministro, eso no puede ser. Eso es demasiado duro para que uno lo pueda aceptar cuando decimos que el problema es la superproducción, pero al mismo tiempo sí tenemos importaciones de azúcar de mala calidad que vienen a competir con el azúcar nuestra, ministro. De acuerdo, y tenemos también un problema y es vinculado al desperdicio. En Colombia todavía nos toca trabajar mucho el desperdicio de alimentos, sobre todo en los procesos de post cosecha. Uno va a Corabastos y a veces es lamentable ver cómo se desperdician los alimentos, básicamente, o por una selección de productos en donde tienen que haber unas condiciones mínimas de calidad, incluso de estética, Fernando, y eso pues obviamente es inaceptable. El gobierno, digamos, ya firmó una ley sobre desperdicio de alimentos porque Colombia es uno de los países donde más se desperdician los alimentos y buena parte, en buena medida, obedece también a los malos manejos en post cosecha, en los diferentes segmentos de intermediación que existen hoy en día en el mercado y por supuesto hay que también abordar esa preocupación porque eso permitiría reducir mucho la demanda por importaciones, aunque vale la pena mencionar, Fernando, que lo que estamos trayendo importado son productos que Colombia tiene una insuficiencia, digamos, casi que del 100%, en el caso de maíz amarillo para la alimentación de animales, el trigo, la soya y la torta de soya. Eso es cierto, pero que estemos importando azúcar y que estemos importando café, válganos Dios, Dios nos tenga de su mano, eso jamás seremos capaces de entenderlo, señor ministro. Pero bueno, son cosas que pasan y usted tiene que luchar con temas que no están a su alcance, que no le pertenecen a usted, pero que inciden gravísimamente en el sector que usted maneja. ¿Qué tal el problema de las vías terciarias, señor ministro? ¿Cuántos son los campesinos que no tienen por dónde sacar sus productos y que los productos se pierden y que no tienen qué hacer con ellos y que los sobrecostos por deficiencias en las vías terciarias son enormes? ¿No ese es un problema, un dolor de cabeza que usted tiene todos los días? Sin duda, cada vez que vamos a las regiones y nosotros estamos más de la mitad del tiempo en las regiones hablando con los productores en los territorios y es lo que más piden, sin duda es lo que más piden. Recordemos que recibió este gobierno un presupuesto de una entidad que se le envía, si así lo ha manifestado en muchas ocasiones la señora ministra de Transporte, sin presupuesto para el mantenimiento, rehabilitación y construcción de nuevas vías terciarias. Entonces, claramente el enfoque era diferente. Colombia hoy en día tiene una red terciaria que no tiene, digamos, un inventario claro. Por eso se lanzó el Plan Colombia Rural, que usted seguramente conoce, Fernando, en donde lo que se busca es que los mismos alcaldes, con la interacción del sector productivo, postulen una serie de vías terciarias que son críticas para sacar los alimentos y de esa manera conectar estas vías terciarias con una vía secundaria y por qué no con una 4G
para poder mover rápidamente alimentos, bajar costos de producción, bajar fletes, porque uno de los grandes causantes también del desperdicio de alimentos es que el deterioro de las vías es tal que los productos, digamos, llegan en malas condiciones. Por eso lo importante de este programa, hay 500.000 millones para este año, seguramente el año entrante va a haber más de 1 billón de pesos, 1 billón anual hasta el año 2022, y eso va a permitir la recuperación de esas vías y avanzar seguramente para que tengamos hoy en día sobre todo una reducción de tiempos, porque de distancias no, sino de tiempos en el transporte de los alimentos, que es lo que los deteriora para llegar al siguiente eslabón de la cadena, que puede ser un mercado o una plaza de mercado. De tiempos que son al mismo tiempo de costos, ¿no? El tiempo es costo. Es correcto. Mire, nosotros hicimos un cálculo y más o menos el 75% de la producción en Colombia está a más de 3 horas en tiempo de un centro de consumo, de un centro, digamos, de compra o de almacenamiento. Y eso pues obviamente pueden ser distancias muy cortas, menos de, digamos, de 50 kilómetros, pero se pueden demorar hasta 3 horas. Y eso pues obviamente es inaceptable desde el punto de vista de la competitividad, pues obviamente afecta mucho. Señor ministro, usted nos habló sobre el tema del crédito, que está creciendo el crédito agrícola, pero es importante desde luego tener un superbanco. Hay un proyecto que hemos aplaudido que debiera haberse ejecutado hace mucho tiempo, que es el de un gran banco del Estado conformado por todas las entidades bancarias y financieras que andan por ahí por el mundo, sin que se sepa qué es lo que están haciendo y de dónde vienen y para dónde van. Un solo banco múltiple, un banco múltiple como el que hablábamos cuando la banca mexicana se unificó en ese sentido de esto hace 30 años, más de 30 años. No es la hora de hacerlo. ¿En qué va ese proyecto que desde luego tiene que manejar el Banco Agrario en primer lugar, pero con una cantidad de entidades que multiplicaría la capacidad de otorgamientos de créditos y facilitaría las cosas para darle al campesino unos créditos mucho más oportunos y mucho menos costosos? Sí, sin duda. Hay un trabajo que viene haciendo el ministro Carrasquilla a través de la creación de una holding financiera que incluiría los bancos de segundo piso que hoy tiene el Estado colombiano, que son Finagro y Bancoldes, las distintas fiduciarias que también se tienen, que creo que son 4, las compañías de seguros y por supuesto el banco de primer piso, que es el Banco Agrario. Y ese proceso está en este momento en construcción y por supuesto la idea es hacer una, digamos, alineación de la oferta institucional que pueden ofrecer esas diferentes instituciones financieras, pero sobre todo sin perder el objetivo de facilitar la irrigación de crédito al sector productivo y en el caso del Banco Agrario, por supuesto, que siga con su digamos espíritu, que lo creo que es la colocación de crédito rural, que es lo que hoy en día todavía se necesita trabajar mucho más. Nosotros aspiramos, Fernando, a que en este gobierno lleguemos en el año 2022 a colocar más o menos 30 billones de pesos en el sector agropecuario. Eso significaría que cerca del 50% del PIB agropecuario tendría hoy en día financiación, y eso sería un hecho sin precedentes. Hoy en día apenas tenemos el 25% del sector siendo financiado. Nosotros aspiramos a llegar este año de pronto con una colocación cercana a los 17, 18 billones de pesos, es decir, acercándonos a la tercera parte, pero hay que seguir avanzando, mejorando la originación de los créditos y por supuesto rompiendo esa tendencia que veníamos y que recibimos nosotros, en donde el Banco Agrario pues obviamente estaba completamente secuestrado por la politiquería. Y una última palabra antes de que se nos vaya, ministro, que no queremos robarle su tiempo. Sabemos que usted nos ha hecho el honor de estar con nosotros a pesar de sus ocupaciones, pero hay un tema que desde el punto de imagen es fundamental. Hemos visto en las campañas contra el cambio climático y contra, bueno, todas estas campañas que se están haciendo, que dicen aceite de palma no, porque eso es destrucción del bosque. Eso pasa en muchas partes, en Colombia no.
En Colombia no hay que destruir una hectárea de bosque para sembrar palma de aceite. Hemos sido capaces de llevar ese mensaje real a todos los rincones de la tierra para decir eso que ustedes están diciendo no aplica a Colombia. La palma de aceite en Colombia no se hace a expensas del bosque, sino precisamente para recuperar la tierra. Todo el tiempo, Fernando. El presidente Iván Duque lo hace todo el tiempo que se reúne, sobre todo con dirigentes tanto de los parlamentos como de los gobiernos europeos, porque ha sido, digamos, desde Europa donde se ha fomentado sobre todo esa campaña antipalma de aceite a nivel mundial, la cual pues por supuesto tiene sus méritos cuando se trata de países que no es el caso de Colombia, como usted bien menciona, en donde sí se han destruido miles de millones de hectáreas de bosques y digamos una serie de ecosistemas para sembrar este producto, pero no es el caso de Colombia. Colombia, la palma creció en las praderas que anteriormente existían para ganadería, ha sido un producto esencial para la sustitución de cultivos ilícitos. Yo estuve el sábado pasado en el Catatumbo, Fernando, viendo cómo entregábamos, cómo veíamos la integración entre productores y la extracción de aceite. Estuvimos entregando un crédito que les va a permitir a la zona del Catatumbo aumentar sus áreas de palma sin desforestar un solo árbol. Y ese es el mensaje que hemos venido nosotros dando desde el gobierno, por supuesto, hablando con todo el mundo, porque queremos además evitar que se genere una ola proteccionista contra el aceite crudo de palma colombiano, el cual, como usted bien lo mencionó y lo repetimos, es de los pocos sectores de palma en el mundo que no ha tocado un solo árbol para poder crecer. Señor ministro, sabemos de sus ocupaciones y no queremos que por abusar de su tiempo usted nos tome pereza y no vuelva a pasar con nosotros. Porque, sí, ministro, es que es tan importante que se le hable al país, que se le cuenten estas cosas, que se le abra el corazón a la esperanza. Tenemos tan malas noticias que usted nos trae algunas o muchas buenas, de manera que no nos coja pereza, ministro, y bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Fernando, para mí siempre será un placer atenderlos y darle una buena noticia. Y estamos arrancando cosecha cafetera con precio de 858.000 pesos la carga. Eso va a ser muy importante para las zonas cafeteras del país. Estamos trabajando con los cafeteros y con todos los sectores de Colombia para que sean sobre todo rentables. Nuestro mensaje siempre ha sido que la agricultura tiene que crecer, pero tiene que crecer con rentabilidad. Si no, pues obviamente este negocio es mucho más difícil si no tenemos ganancia para los productores. Hablaremos sobre el café porque el tema no es producirlo, sino venderlo, ministro. Saberlo vender, llegar al consumidor final con producto agregado. Café colombiano directamente sin pasar por las horcas caudinas de los tostadores y de los distribuidores de café en el mundo. Nadie se ha enterado en el mundo que el café está barato. Lo siguen vendiendo carísimo en las tiendas, en los sitios especiales, carísimo, y aquí el café a $1 la libra, 858.000 pesos, muy poquito, ministro, hay que venderlo mucho más caro. Ministro, hasta muy pronto. Bueno, un abrazo. Váyase antes de que lo deje el avión, que no sé para dónde va, pero usted está muy ocupado. Bueno, un abrazo, que esté muy bien. Hasta luego.